Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el día de hoy celebramos la Jornada Mundial por las vocaciones, vocaciones sacerdotales o vocaciones también de las vocaciones religiosas de las mujeres que se consagran a Dios. La Iglesia nos pide que el día de hoy todos nosotros, como somos el pueblo, se dice el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ama, le pidamos al Señor nos envíe muchas vocaciones sacerdotales y religiosas, muchas y sobre todo santas. Hay que pedirle al Señor. ¿Y por qué hay que pedirle? Porque es muy importante. Jesús en el Evangelio hemos escuchado nos dice: mis ovejas escuchan mi voz. Jesucristo quiso utilizar esta imagen tan tierna del pastor y las ovejas para decir cómo Él ama, cómo nos ama y cómo tiene que amar un sacerdote, una religiosa, cómo tiene que amar al pueblo. Como un pastor cuida a las ovejas. Una oveja es frágil, necesita siempre del cuidado del pastor. Una oveja por eso es símbolo también de la mansedumbre. La degüellan y no chilla como el cerdo, se deja degollar en silencio. Llega el lobo, ¿qué puede hacer una oveja ante un lobo? Nada, nada. Por eso también el Salmo que hemos escuchado dice: somos, Señor, tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Fíjense qué bonito, una imagen así tierna. Y por otra parte, cuando aquí el Evangelio y el domingo nos dice que pidamos por las vocaciones, también nos está pidiendo que pidamos que sean pastores como Jesucristo, que es importantísimo. Esto es lo más importante, que tengan el corazón de Jesús. Y esto, queridos hermanos, es muy importante porque a veces podemos creer que un pastor que ama a sus ovejas, que ama a su pueblo como sus ovejas, solamente es un pastor que tiene amistad con todos, que le cae bien a todos, que le quieren todos. Eso sería parte también de su misión, porque un pastor que no le quieran sus ovejas, pues sería un poco raro, ¿verdad? Pero no es lo sustancial, que le caiga bien, que le quieran bien, que sea simpaticón con todos, no. Eso no sería ser buen pastor. Ser buen pastor, Jesús, aquí en el Evangelio nos dice: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Por qué dice estas palabras el Señor? Esto es parte de un diálogo que está teniendo con los fariseos, sus enemigos. Fíjense, enemigos. Aunque era buen pastor, Jesús tenía enemigos que no querían escuchar su palabra, su mensaje. Ya con esto nos dice que el buen pastor, si habla en nombre de Cristo, no siempre es bien aceptado. No siempre.
es bien aceptado por un grupo, pero no siempre es bien aceptado. Y esto hoy día, hermanos, es muy urgente, muy importante. Porque lo mismo que es el sacerdote, el papa, nuestro obispo, ustedes también son proyección del buen pastor. Y a veces en su entorno no siempre van a ser aceptados por hablar en nombre de Jesucristo, como hablar en nombre del buen pastor. No siempre. Por eso la meta del ser pastor, de ser cristiano, no es que todo el mundo te acepte. No, la meta es que tú hables en nombre del Señor. No hables de tu cosecha, una filosofía tuya, un pensamiento tuyo, una reflexión tuya, sino hables en nombre de Jesucristo. Y lo mismo hemos de pedir de nuestros sacerdotes, que nos hablen de la palabra de Dios, no de sus opiniones, que pueden ser muy bonitas, pero lo que buscamos es la voz del pastor, la voz del buen pastor, aplicándolo a algún aspecto. ¿Cómo han sido los buenos pastores? ¿Cómo han sido? ¿Cómo ha sido su misericordia con su pueblo? Lo primero, leamos por ejemplo la vida de San Francisco Javier, que es patrono de las misiones, el misionero por antonomasia, un hombre de un corazón inmenso, era ambicioso como el que más, pero se dio cuenta que su vida así no tenía sentido. Podía brillar en la universidad con grandes títulos, con mucho dinero, con mucha fama, pero Dios le hizo ver que eso no era lo que iba a llenar su vida. Y entonces se decide ir a las misiones, a la India. 10 años está en la India. ¿Él qué hace? Él enseña el Evangelio. Enseña que los ídolos, y entonces cuántos idólatras había en la India, son falsos, que no había que adorar los ídolos. ¿Y cuántos le persiguieron a causa de eso? ¿Cuántos? ¿Cómo vivía entregado a su pueblo? No tenía para comer, no tenía dónde dormir. Y Dios trabaja detrás de este hombre. ¿Cuántos milagros hizo él? ¿Cuántos milagros? Aún así, muchos no le creyeron, le rechazaron, le hicieron la guerra. Está su famoso viaje al Japón, cómo lo vivió. Nadie se convertía. Y lo despreciaron, le tiraron piedras, le trataron como loco. Y cuando tiene que entrar a la China como embajador del rey, como embajador del Papa, con el embajador de Portugal, un cristiano, queridos hermanos, un cristiano católico bautizado, le empezó una guerra de calumnias. Le incautó la embarcación que tenía toda ella cargada de regalos así bien preciosos para el rey, para el emperador de la China. No le permitió zarpar al mar, le amargó la vida, no le dejó salir al embajador de Portugal, cristiano católico. Y el mismo santo dice: si durante toda mi vida me han perseguido los enemigos de Cristo, nunca un católico ningún hombre me había perseguido hasta ahora como este católico. Eso es historia. Y después de esa pena, San Francisco Javier se va a una isla y muere solo. Esa es la misericordia que tiene un pastor. Y esa es la misericordia que debemos pedir nosotros de nuestros pastores. ¿Qué es esa misericordia? La misericordia de dejar todo lo que tienen en su futuro. ¿Cuántos jóvenes hay que ven su futuro lleno de honores? Dinero, plata, placer, buena familia, bonito todo. Por eso que un joven se decida a entregarse a Dios de veras es un milagro de Dios. Y ese milagro lo pueden conseguir ustedes, porque Jesucristo ha dicho: ¿quieren pastores? Pídanle a Dios y van a recibir. La mies es mucha, los operarios pocos. Pidan al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. Que envíe.
Eso, ustedes lo pueden conseguir. Fíjense qué hermoso. San Francisco Javier es un modelo. Él no buscó el aplauso de los demás. Él buscó el honor de Jesucristo. Y eso no trae, queridos hermanos, no trae siempre ventaja. No trae ventaja. Hoy en día a veces se corre el riesgo de como endulzar demasiado el Evangelio y de decirlo que el pastor tiene que querer a sus ovejas, quererles a todos, caerles bien a todos y consentirles todo. No. San Francisco Javier dijo sus verdades y lo persiguieron los mismos católicos. Jesucristo, cuando dice es el buen pastor y va en busca de la perdida, no es para acoger a la perdida y dejarla perdida. Jesucristo no busca a la perdida y le va a hacer un corralcito aparte para ella, para que viva perdida en su pecado y que los 99 sigan su buena vida. No. El buen pastor va a buscar a la perdida, a la que está en el pecado, y sacarla del pecado. Y hoy en día tenemos el riesgo. ¿Cuánta gente ve el pecado en su familia y no dice nada y deja vivir en el pecado? Dice, no es mi hijo, lo quiero, ¿qué le voy a hacer? No. Ni tampoco nosotros tenemos derecho a eso. Porque si yo le digo a una persona, sigue viviendo en pecado, Dios te ama en esa situación de pecado, le pongo en un peligro bien grave. Ciertamente Dios ama a esa persona, pero hay que decirle, tienes que salir de esa situación. Porque si no, que podemos pensar de una persona que está viviendo en pecado y no quiere salir de él. Se muere, riesgo de condenarse. Y dígame si soy buen pastor, cuando viendo el riesgo de una persona que está en el pecado, puede perder su salvación. Dejarle en esa situación, no decirle, es ser pastor malo. Es ser pastor malo. Porque no estoy salvando la oveja del lobo, estoy dejándola que se encierre en su pecado y viva ahí. Y fíjense, hemos escuchado los hechos de los apóstoles. San Pablo predicaba. ¿Y qué dice aquí? Los judíos, en ese tiempo a San Pablo, a ellos les dio mucha envidia cuando vieron que San Pablo y Bernabé predicaban y mucha gente le aceptaba. Y les dio mucha envidia a estos hombres, a los judíos, y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Fíjense cómo San Pablo provocaba a su público, a sus feligreses. Como yo les estoy predicando, así predicaba San Pablo, y de repente de medio del pueblo se levantaba alguien y le insultaba a San Pablo, porque hablaba en nombre de Jesucristo. Creo que no pasa eso aquí. ¿Y qué hace San Pablo? Dicen, bueno, ya no vamos a discutir. No, fíjense lo que hace San Pablo. Dice él, teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dedicamos a los gentiles. San Pablo está haciendo aquí lo que dice Jesucristo. Si vas a un pueblo y no te escuchan, sal de ese pueblo, párate a la puerta de ese pueblo, quítate las sandalias y sacúdelas delante de esa gente y diles, no han querido escuchar la palabra de Dios y de este pueblo nos vamos y no nos queremos llevar ni el polvo de este pueblo. Jesucristo ama, queridos hermanos, ama a su pueblo y ama a todos los pecadores, pero si le rechazan, es claro, no sigue predicando, no insiste en las cosas claras. Hoy en día, queridos hermanos, hace falta pastores así, muchos pastores, que les brote ese amor grande, ese amor misericordioso por su pueblo, porque el lobo está haciendo mucho daño, mucho daño. Hace falta muchos. Hoy la iglesia nos pide que roguemos al Señor, que nos envíe pastores, vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas que se consagren al bien de su pueblo, porque hace muchísima falta. Ustedes lo notan.
Ustedes lo notan. Si no hay pastores con esa misericordia verdadera, ¿bien? La misericordia verdadera no es dar una palmadita. San Francisco Javier se fue a la India y sabía que no iba a volver, y en 10 años acabó su vida después de tanto sacrificio. ¿Por qué lo hace? Porque un pueblo lo pide. También ustedes. Ustedes también saben, hace poquito se ha celebrado la fiesta de San Damián de Beuster. ¿Cuál es su vocación de este hombre? ¿Cómo fue su misericordia? Se enterró vivo en una isla de leprosos. Él sabía que si entraba sano, de ahí no salía vivo. Y fue a esa isla donde nadie quería entrar, donde arrojaban a todos los leprosos, y se enterró ahí con esos leprosos, vivo. Vivió con ellos. Al poco tiempo quedó leproso. Y nadie lo quería ver también a este hombre. Esa es la misericordia verdadera. Ser pobre con el pobre. De veras. No es solamente una palabrita. Decirle, Dios te ama. No basta eso. Si no hay pastores así, queridos hermanos, si nosotros mismos no llegamos a eso, no somos de verdad la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es consentir con el pecado. Hoy no se dan las circunstancias de Molokai, no se dan. Se dan otras circunstancias distintas aquí en Arequipa. Aquí no hay esa hambre, no hay esos enfermos, por lo menos no es una cosa lo más notable, pero una lepra, queridos hermanos, que se da es la indiferencia. Es la que decía ya Pablo VI, decía, la conciencia de que no hay pecado, no hay pecado, no hay pecado. Hoy no se ofende a Dios, eso se dice, no hay pecado, y la gente peca, como si nada. Vean los espectáculos, nada más acudan a las fiestas de aquí hay mucha gente, los medios de comunicación, cómo se gastan las vacaciones, cómo se vive durante el año, a qué se aspiran en los hijos, se aspira a salvar las almas, a hacer bien, a veces es pensar en mi dinero, yo mismo, en mi prosperidad, y una fiesta, y uno se escandaliza. Ni paganos celebran así sus fiestas, borracheras y hasta casi orgías, y son católicos, y uno dice, no pasa nada, estamos bien. Eso es una lepra, queridos hermanos, y un pastor que no señale eso, no puede ser. ¿Cuántos matrimonios se dan en Arequipa? ¿Cuántos? Esa es otra lacra, y da dolor que católicos que saben que es pecado convivir, conviven como si nada, y no les importa la bendición de Dios. Esa es una lepra peor que la lepra que vio San Damián de Beuster en la isla de Molokai. Es la peor lepra, porque están contentos en su pecado y no quieren. ¿Por qué? Una pregunta grande que nos hacemos, ¿por qué no hay misioneros que les hablen? Podemos decir, pero también ¿por qué esa insensibilidad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieren ver que eso es un pecado? ¿Por qué? ¿Por qué, queridos hermanos? Para nosotros una llamada. ¿Qué hacemos por ellos? ¿Por qué no hay misioneros? ¿Por qué los laicos no se comprometen? ¿Por qué los papás no saben educar a sus hijos? No saben formarles, transmitirles la fe, indicarles que eso está mal. ¿Por qué también, queridos hermanos, si alguno de los que están aquí se siente como interpelado, por qué no reflexionas? Vivir así conviviendo no es gracia, no es bendición de Dios. La Iglesia no obliga a nadie a casarse, a ningún católico le obliga, pero le dice, haz las cosas como Dios manda. Si no amas a una persona, no te metas con ella. Y si la amas, respétala. Hazla vivir como hijo de Dios, como hija de Dios, no conviviendo, porque eso hace daño muchísimo al alma, riesgo de condenarse. Eso se llama o fornicación, si son solteros, y si estás con uno casado, se llama adulterio, y no está bien. Por otra parte, también en general todos nosotros rezamos por la conversión de nuestros hermanos, rezamos, hacemos sacrificio. La Virgen de Fátima
dijo eso, haced penitencia, haced oración, porque hay mucho pecado. Fíjense, con todo esto, lo que significa ser buen pastor. Ser buen pastor, a imagen de Jesucristo, es el que da la vida, y le costó. A San Francisco Javier le costó, a San Damián de Meuster le costó. No querramos pagar nosotros otro precio. Y hoy le pedimos al Señor, Señor, danos así sacerdotes, de veras, porque si no hay sacerdote el rebaño no anda. Nosotros no andamos, queridos hermanos. Yo mismo he salido del rebaño. Si no encuentro pastores que te animen, no hay, no sale del rebaño pastores. Y ustedes tienen ese gran deber de pedir, de orar, de suplicar al Señor, que lo ha dicho Jesucristo. Como han visto, también es urgente. ¿Cómo está el rebaño? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pedimos también por el Santo Padre, por nuestros obispos, para que sean ellos también de veras buenos pastores, para que sigan guiando a su iglesia y que no se cansen ante tanto mal que hay, tanto mal, porque al ver tanto mal muchas veces también puede como desanimarnos, decir, bueno, pues ya qué voy a hacer, no se resuelve nada, ¿no? Se lo pedimos a San Francisco Javier, también a San Damián de Meuster. ¿Por qué no? También les diría, pidamos a nuestro Padre Molina, que hemos conocido tantos, un santo sacerdote, que sabemos, yo creo que está en el cielo. Pidámosle a él, porque tal como vivió, uno dice es un hombre muy santo. También a él, que nos envíe muchas vocaciones santas, ¿no? Con deseos que realmente sean pastores, así según el corazón del Señor. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.